La misión Helios 2010 nunca terminó realmente. El Space Rover nos mostró algo imposible. Pensamos que ese era el descubrimiento, pero nos equivocamos, porque las coordenadas apuntaban de vuelta a casa. Directamente traída desde la Luna, la Orbital Box de Escape Welt. Vamos a ver si podemos abrirla y descubrir qué tiene dentro. Vamos allá. Lo primero, tiene una estrella aquí en la parte frontal. Vamos a ver qué más tiene por ahí. Parece que tiene varios símbolos aquí en la parte de arriba. Se mueve un poco. Tiene ruedas en cada lado de la caja. Suena como algo dentro, ¿no? ¿Qué será? Esto también se mueve. Y ahí hay como una placa. Imagino que también se deberá de mover. Esta pestaña como que parece que quiere salir. Vamos a ver qué más hay por aquí. Se mueve todo bastante, la verdad. Eso debe ser como un puzzle, pero yo creo que necesito algo para mover las cosas. Esa pestaña debe salir de alguna manera. Vamos a ver si podemos sacarla de alguna forma. Ha costado, pero ha salido. Tenía como una muesca ahí arriba y por eso no salía. Vale, con esta pieza podemos mover el puzzle. Yo creo que debemos hacer espacio para que la pieza de abajo suba.
Está casi, pero falta algo. A ver si movemos esto para arriba. ¡Voilà! Y esto me desbloquea la parte de abajo, que tiene varias letras. La A, la Z, la V, la Y y la X. Y además tiene unas letras por debajo de cada una de las otras letras. Vamos a ver qué más hay por aquí. Está esta placa que se puede mover alrededor y los huecos esos dejan entrevista un símbolo, ¿no? Y además también hay letras ahí, pero no sé muy bien a qué se refieren. Vale, toca traernos el papelito, la chuletita. Vamos a ver si podemos ordenar un poquito cada letra. Hay varias letras, la K, la Y, la W, la L, la E, y todas esas dependen de las letras principales, que son la S, la Q y la G, ¿no? Vamos a ver cada letra a qué símbolo corresponde. La K, por ejemplo, es un triángulo, creo. La W es un círculo. La Y debería ser un triángulo. No estoy muy seguro si esto es correcto, pero bueno. La B parece como que no tiene ningún símbolo, ¿no? Como hay 4 triángulos y 3 círculos, puede ser que la B sea un círculo también. Ahora, por si sirve, vamos a apuntar también cada símbolo de cada letra principal. La S debería ser círculo, círculo, triángulo, triángulo. La Q debería ser círculo, triángulo, triángulo, triángulo. Y la G debería ser círculo, triángulo, círculo, triángulo. Pero solo hay 2 letras principales que tienen la B en su grupo, la cual recordemos que la B no sabemos si es círculo o no tiene símbolo. En esta parte de abajo, cada letra de arriba corresponde a una de las otras letras, ¿no? Vamos a apuntar esto también. La R corresponde a la A, la Z a la U, la V a la G, la Y a la B y la X a la Q. Vale, vamos a seguir buscando pistas. Aquí en esta zona hay varios círculos concéntricos con muescas, y están las muescas esas del cuadrado que entiendo que deberían estar todas alineadas. Vamos a ver si podemos.
Estos puzzles, al ser de madera, a veces se quedan un poco como atascados. Ya casi está, ¿eh? Yo creo que ya lo tenemos. Más o menos. Vale, y al estar alineados forman como un dibujo. Un tornado, un cristal, una tormenta, una ola. Pero no sé si se ha abierto algo, la verdad. Ah, y si nos fijamos, el único dibujo que tiene una línea saliendo afuera es el cristal ese que va directo a la U. No sé si la U quizás es importante. Debe serlo, digo yo. Ay, mira. ¿Y esto? ¿Y esto cuándo ha salido? Una pieza alargada que sale de aquí. Con unos cuadrados, unos círculos. No sé para qué puede servir esto. ¿Será un mapa? Y ahí hay otra pieza. Igual. 2 cuadrados y varios círculos. Pero la caja sigue sin abrirse. Vamos a ver si nos ha quedado algo por ahí. Si podemos meter las piezas esas alargadas en algún espacio. Por ahí es de donde han salido. Yo no veo ningún sitio donde pueda cuadrar esa pieza, ¿eh? Sí que es verdad que la caja se abre un poquito más que antes, ¿eh? Sin esas dos piezas. Vale, vamos a la parte de arriba. Hay letras y símbolos que podemos girar y cambiar con las ruedas. Recordemos que teníamos la U como algo importante, ¿no? ¿Tendrán que cuadrar la misma letra en arriba y abajo? No, pero no están las mismas letras. Son todas letras diferentes. Vamos a buscar si hay alguna pista más.
Mirar la Q. La Q está justo con dos símbolos iguales ahí, ¿eh? No sé si en la parte de arriba a lo mejor hay una letra con dos símbolos iguales también. No, pero no la hay. Lo más cercano es la A, pero no son... Uno es con una línea y otro es sin ella. Si nos fijamos, la parte de abajo está conectada a la de la derecha y la parte de arriba está conectada a la de la izquierda por las líneas del dibujo. Eso nos puede dar una pista. Si colocamos el mismo dibujo a la derecha con los que coinciden de la Q, pero es que arriba no coinciden. Estoy probando cosas, pero no... Falta algo, falta algo. Espera un momento. Teníamos en la parte de abajo letras que coincidían con otras letras, ¿no? La Z y la U se supone que son lo mismo o que coinciden. Y son el símbolo de 3 puntos y una raya. Pero no hay un símbolo con 3 puntos y una raya ahí a la izquierda. Y abajo la X y la Q son lo mismo. Y va con el mismo símbolo que teníamos antes. Pero igual nos falta la coincidencia ahí arriba. La G y la A coinciden y hay 2 puntos. Y la U y la Z también coinciden. Vale, la G y la A no coincidían. La U y la Z sí coinciden. Y va con 3 puntos. A ver si se abre. Oh, se ha abierto, gente. Vamos allá. ¿Qué hay dentro? Vale, lo primero. Hay un dibujo súper guapo en la tapa. Y luego nos encontramos 2 piezas. Que si las juntamos es como una montaña, ¿no? Mirar el dibujo. Está muy bien hecho, ¿eh? Al final había muchas pistas con las letras, pero no estoy muy seguro de qué significaban cada una, ¿eh? Y luego la figurita esta, seguro que es una pista para la última misión espacial de Escape World. La siguiente será la última misión que nos dará respuestas a todas nuestras preguntas y a todos los enigmas de esta gran historia. Y lo dicho, recordad
dejar un gran like en el vídeo. Espero que hayáis disfrutado con este puzzle igual que lo hemos disfrutado aquí descubriendo todos los enigmas, y nos vemos en el próximo vídeo con la última misión espacial. No os lo perdáis, gente. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.